Comenzamos con el último tramo de la clase de hoy de control postural. Vamos a hablar de un apartado muy importante, que a lo mejor un poco más desconocido en cuanto a lo que es la higiene y el control postural. Y es que todo ello tiene que ir unido a una parte importante, que es la respiración, ¿vale? La respiración, si lo hacemos de forma errónea, puede llevar a disfunciones del control postural. Podemos tener una baja capacidad torácica porque estamos respirando mal. Eso hace que los músculos intercostales no estén trabajando bien ni al completo. De ahí que a veces se nos enganchen porque están mal acostumbrados y a lo mejor en un esfuerzo se cansaron y es como si estuviesen agujetas, ¿vale? Nos pasa también a veces cuando nos da un ataque fuerte de estornudos o de tos, que luego estamos como pillados, como cansados de tanto andar tosiendo, y es porque todos los músculos que están metidos en la función de respirar, tanto de inspirar como de expirar, no están trabajando lo suficiente. También influye mucho en el diafragma cómo estamos colocados. Hay posiciones en las que se respira mejor y posiciones en las que se respira peor. Pero antes de eso, vamos a ir con una parte importante que es cómo respiramos, ¿vale? Vamos a verlo de una forma clara. Nosotros podemos respirar por la nariz o por la boca, ¿vale? Cuando respiramos por la boca, pues nada, entra el aire, sale y ya está. Cuando respiramos por la nariz, entra, sale y parece que ya está, pero si nos damos cuenta, de vez en cuando tenemos que sonarnos. Y cuando no sonamos, tenemos pues ahí unos mocos, ¿vale? Y eso es sobre todo la porquería que iba a entrar, que la hemos filtrado y toda esa porquería ha ido quedando. ¿Por la boca? No. Con lo cual quiere decir que ya la primera pista la tenemos. Hay que respirar siempre por la nariz. Segunda, cuando respiro por la nariz, el aire va principalmente a los pulmones y un poco a la zona del estómago, ¿vale? Sin embargo, cuando yo respiro por la boca, va mucho hacia el estómago y parte a los pulmones. Entonces, si yo voy a cantar, ¿vale?, una ópera, está bien que coja el aire por la boca para que vaya a la barriga, al estómago y luego pueda soltarlo con fuerza. Pero como yo lo que busco es alimentar todo nuestro cuerpo, sobre todo nuestros músculos, ¿vale?, nuestras articulaciones y todo eso, que van a ser los que nos van a hacer mantener un buen control postural, una buena higiene postural, pues tenemos que respirar bien. Para ello vamos a verlo de una forma muy clara, que es, vamos a colocar una mano por encima del pecho y la otra a la altura del ombligo. Vamos a tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca, sin ningún tipo de esfuerzo, relajados, y notaremos cómo al tomar aire por la boca, perdón, por la nariz, sube la caja torácica y luego al final un poquito el estómago, ¿vale? Vamos allá. Soltamos por la boca. Sobre todo cuando soltamos, vemos ese descenso de toda la caja torácica. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero respirando por la boca. Respiro por la boca. Notáis cómo primero se va el estómago hacia adelante y luego un poquito la caja torácica, pero no mucho. Así que importantísimo respirar por la nariz y no por la boca. Bien. Luego, con respecto al control postural, cuando estamos sentados, ¿qué pasa? Que si yo estoy en una silla o en un sofá así recostado, ¿vale?, estoy haciendo mucha presión en las costillas. Entonces las costillas no pueden expandirse, al igual que los pulmones, cuando tomo aire, ¿vale? Con lo cual estamos impidiendo, por culpa de una mala higiene postural, al estar sentados, respirar de forma correcta. Sin embargo, si yo estoy bien sentado, con la espalda bien apoyada, tengo todo el peso repartido. Y ahí se puede expandir toda la caja torácica a la hora de tomar aire sin ningún problema. Aún así, a mayores, si yo quiero hacer unas respiraciones profundas,
tendría que liberar lo último que hace que nos cueste un poquito más, que es los brazos, ¿vale? Vamos a probar a hacer una cosa, estando sentados en una silla, vamos a tomar aire, soltamos, poner los brazos aquí, tomar aire, soltamos. Si os dais cuenta, entra mucho mejor, ¿vale? Lo podemos hacer también cogiendo un par de cojines grandes, ¿vale? Los llenáis, si no, una bolsa o una mochila con ropa blanda, lo colocáis en el suelo y os apoyáis de forma que quedéis así, apoyados con la parte alta de la espalda. Así tendríamos abierta la caja torácica para respirar. Entonces, para tener una buena higiene postural es muy importante tener también una buena metódica, una buena forma de respirar. Siempre en buena posición, tomando por la nariz, soltando por la boca. Y otra cosa que nos hace falta para tener una buena higiene postural es a la hora de dormir, ¿vale? Ya hemos explicado en otra clase en qué posición debíamos de dormir, pero además de eso hay gente que a lo mejor coge y dice, sí, pero es que yo no me doy dormido, pasa el tiempo, ya me empiezo a mover para un lado, para otro, y adoptamos malas posturas. Entonces lo que tenemos que intentar es respirar de una forma que favorezca una buena ventilación, una buena relajación. ¿Cuál va a ser una de las que os voy a exponer hoy? Pues una que es muy famosa, que es la 4-7-8, ¿vale? La 4-7-8 consta de 3 partes, que es cada uno de los números. Durante 4 segundos tomo aire. Lo retengo durante 7 segundos y lo suelto durante 8. Sería... ¿Vale? Sería esa respiración. Ahora lo hacemos un par de veces juntos, pero es una forma de respirar que lo que busca es enseguida relajar el cuerpo y es un método que si lo hacemos bien y conseguimos relajarnos, puede llegar a hacer que nos durmamos en prácticamente 1 minuto, 2, ¿vale? Así que vamos a probarlo estando sentados. Recordamos, 4, 7, 8. 4. Tomo aire, 7 lo retengo, 8 lo expulso. Vamos allá. Yo os voy marcando el tiempo con los dedos. Venga. Muy bien, pues eso sería una muy buena forma de relajarse para dormir. Otra forma sería tumbarnos de lado, ¿vale? Como habíamos dicho, pero colocando a lo mejor una almohada debajo de la axila, justamente, y extendiendo el brazo. Para ello, lo que conseguiríamos sería abrir bien la caja torácica y hacerlo siempre durmiendo sobre el costado izquierdo, ¿vale? Para conseguir que sea la caja torácica del lado derecho la que se abra mejor. Ya os dijimos cuando hablábamos de dormir que hay muchas vertientes que dicen que la mejor forma para dormir es sobre el costado izquierdo, ¿vale? Bien, vamos ahora con otra parte importante que es la relajación. Muchas veces esa tensión que tenemos por culpa de no estar relajados, ya sea porque no puedo dormir o por situaciones que nos hacen estar tensos, hacen que nuestro tono muscular se trabaje de una forma rara, porque estamos tensos, estamos contracturándonos, y hace que eso
lleve a una mala higiene postural. Porque si yo estoy contracturando la espalda porque estoy nervioso o porque estoy así que no aguanto, acabo con problemas musculares. Para ello, hay muchas formas de relajarse. Puede ser mediante una música relajante, mediante, pues eso, me tumbo, una respiración relajante, o puede ser de una forma que a lo mejor no nos lo vemos en principio, que es pues haciendo algún ejercicio que no sea de alto impacto, como puede ser pasear, ¿vale? Si yo tengo la opción, como aquí en Coruña, de que cuando nos dejen de pasear pues cerca del mar, como puede ser por la zona de Oleiros o por la zona del Millennium, mismamente en Coruña, hay un montón de zonas verdes y a lo mejor a mí eso me relaja, ¿vale? Porque a veces que parece que cuando hablamos de relajarnos, tiene que ser, me quedo así, el rollo zen y ya está. No. Relajarse también implica despejar aquí, ¿vale? Entonces podemos dar un buen paseo, con tranquilidad, sin ninguna prisa, a poder ser, si es un paseo para que relaje, intentar que sea por llano, intentar evitar corrientes de frío y llevar la ropa adecuada, ¿vale? Ropa que nos abrigue y si hace falta quitarla, tener pues una mochila atrás para dejarla. Porque también esas corrientes pueden hacer que nos vayamos pues encogiendo un poquito por el frío y que ya vayamos cogiendo una mala postura. Pero a la hora de relajarse, para relajar bien los músculos, el ejercicio también está incluido, que muchas veces lo dejamos así un poquito de lado y es en plan, tengo que relajarme, tengo que estar sin hacer nada. No, cada uno le relaja cualquier cosa. A lo mejor también nos relaja en esta época, sí, hacer una maqueta, ¿vale? Pero si vamos a hacer una maqueta, recordar, decimos la explicación de cómo sentarnos y cómo trabajar en una mesa. Pero lo que no puedo hacer es estar trabajando separado, tumbado encima de la mesa. Si voy a estar trabajando, tengo que tener las cosas a la altura idónea, ¿vale? Una separación con respecto a la mesa en la que me permita tener los brazos apoyados en 90 grados y desde aquí trabajar, intentando mantener vuestra espalda recta, ¿vale? Así que en esta época que nos ha tocado vivir, tenemos que intentar relajarnos como buenamente cada uno pueda. La música, hay gente a la que le relaja y hay gente a la que le pone más nerviosa. Entonces, la música, evidentemente, para relajarnos, debería de ser una música que no tenga unos graves, una batería fuerte, un guitarreo fuerte, ¿vale? No tiene por qué ser música clásica, puede ser sonidos de la naturaleza o cosas así. Pero, aunque cojáis y hay que diferenciar entre una música que me gusta y me agrada y una música que me relaja, ¿vale? A mí me relaja mucho, pues música celta, por ejemplo, y lo que me gusta es el rock. Pero para relajarme, una cosa, para divertirme, otra. Bien, y ahora, con este trabajo que hicimos, que fue así más sencillito, más suave, más liviano, no hace falta tampoco hacer unos estiramientos muy grandes, pero lo que sí que vamos a hacer es unos trabajos de respiración que me van a ayudar a expandir bien mi caja torácica y a relajarla desde dentro, ¿vale? Es como si estirásemos desde dentro. Lo que vamos a hacer es tomar aire, elevando los brazos, llevándolos bien arriba y los soltamos bajándolos, ¿vale? Tomamos bien arriba, soltamos bajando. Tomamos, soltamos. Bien, vamos ahora a quitar la silla y hacer unos pequeños ejercicios que son un poco de relajación, pero que son de yoga, ¿vale? Son ejercicios de pie, sencillitos. Vamos a quitar la silla para un lado, para que no me moleste. Y trabajaremos de la siguiente forma, parecido a este que estábamos haciendo. Tomamos aire, vamos a elevar lateralmente nuestros brazos y los soltamos dejándonos muy despacio caer. Es muy importante, cuando nos dejemos caer hacia abajo, no busco tocar el suelo, ¿vale? Si llego bien, si no, no pasa absolutamente nada. Yo tomo aire y suelto, bajando, relajado. Una vez que estoy ahí, voy suavemente a un lado, suavemente al otro y tomo aire subiendo de nuevo y llevando un poco
la espalda hacia atrás, ¿vale? Bien. Pues entonces, tomo aire, espalda un poco hacia atrás, suelto, voy bajando. Desde ahí voy a un lado, voy al otro. Vuelvo al centro, tomo aire suavemente, suelto. Repetimos, tomo aire, suelto. Voy a un lado, voy al otro, vuelvo al centro, tomo aire, suelto. Cuando tomemos aire, intentar llenar por completo toda la caja torácica y cuando lo soltemos, intentar vaciar todo lo que podamos. Venga, tomamos aire. Soltamos. A un lado. Al otro. Vuelvo al centro. Tomo aire. Soltamos. Y vamos la última vez. Tomo aire. Suelto. Voy a un lado. Al otro. Vuelvo al centro. Tomo aire. Suelto. Muy bien. Pues recordamos un poquito de resumen la clase de hoy. Recordar lo más importante. Tema de calzado, ¿vale? Para nuestro control postural, tema de calzado es muy importante. Un calzado que amortigue, un calzado que tenga buena forma del pie y que agarre bien el pie. Nada de ir sueltos como las sandalias, ¿vale? O chanclas. Segundo, tenemos que hacer ejercicios para fortalecer nuestra espalda, nuestros brazos, como los que hacíamos en silla, pero también todo acompasado de una buena respiración, como hicimos en la última parte. Así que, sin más, espero que os guste la clase, es un poquito más diferente, que no sea todo ejercicios, sino que también aprendamos alguna cosita que yo creo que nos viene muy bien a la hora de mantener una buena higiene y control postural. Pues nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.